Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar, por favor. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que podemos estar, Señor, delante de tu presencia, estar en tu casa, Señor, y te agradecemos por la bendición que tú nos das de poder estar aquí, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta mañana, Señor, seas tú el que tome control de todas las cosas, Señor, que podamos entender tu palabra, podamos aplicarla a nuestra vida y, Señor, que al salir de acá podamos tomar decisiones importantes, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que la salvación realmente es un regalo que Dios nos ha dado sin que lo merezcamos. Hemos recibido la gracia y debemos de compartir por gracia esa salvación a todo aquel que que todavía no ha conocido al Señor. Muchas veces nos cuesta entender que la Biblia menciona varias razones por las que debemos compartir el Evangelio a otras personas. Yo creo que no hay cosa que sea más conflictivo entre nosotros los cristianos en el hecho de reconocer la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio. Hay gente que piensa que son los pastores los que debemos de evangelizar. Hay gente que piensa que solamente la gente que tiene muchos años en el Evangelio. Hay gente que piensa que solamente los que tienen muchos cursos de capacitación. Yo no sé cuándo de ustedes ha visto una película que se llama Religión a fuerza de costumbre o A medias tintas. Hay una película cristiana que se llama A medias tintas, usted la puede conseguir en la página de la iglesia. Y es una película que precisamente hace una comparación entre dos iglesias. Y hay una iglesia que todo el tiempo está en cursos. Una iglesia que tiene cursos de evangelismo, cursos de cómo estudiar la Biblia. Y una iglesia que puede ser de clase media alta, y es una iglesia que, digamos, tiene mucha actividad, pero es interesante que muchas de las actividades están alrededor de lo que es la comida, la comunión y todo ese tipo de cosas. Pero cuando se trata de evangelismo, ellos quieren evangelizar a la gente de su clase, la gente de la clase media. Y hay una escena donde hay un hermano de la iglesia que él decide ir a un lugar donde hay un basurero. Y él decide evangelizar a unos muchachos que se están drogando ahí. Y los muchachos, de alguna manera, Dios toca sus vidas y quieren creer en el Señor. Y él los lleva a la iglesia un domingo. Y es interesante la reacción de la gente en la iglesia. Porque la gente no se quiere sentar en la misma banca donde están los muchachos porque ellos están vestidos de una manera sencilla. Y para ellos, pues, ese tipo de personas no deberían estar en esa iglesia, sino en otra iglesia que no sea del mismo nivel. Entonces se compara luego a otra iglesia que es más pequeña, que es igual de clase media, pero que esta iglesia tiene una visión diferente. Y ellos sí van a esos lugares donde hay drogadictos, prostitutas, y cuando entrevistan al pastor, le preguntan que por qué ellos andan en esos lugares. Dice que eso es lo que nos mandó a hacer el Señor, a ir a buscar al que estaba perdido. Entonces muchas veces como cristianos tenemos ese problema de no ver la necesidad que hay de ir y compartir el Evangelio. A veces pensamos que de alguna manera se van a convertir. Hay denominaciones que piensan que no hay que evangelizar porque como ya todos fuimos escogidos por Dios para salvación, entonces ¿para qué evangelizar si Dios ya nos escogió para salvación? De alguna manera Dios nos va a salvar. De alguna manera Dios va a hacer que la persona se convierta. De alguna manera la persona va a sentir la necesidad de convertirse, de creer en Cristo. Y entonces no hay una necesidad de ir a evangelizar. Pero la Biblia es clara al enseñarnos que realmente Dios ha dicho que la única manera de que una persona puede ser salva es a través de la gracia de Dios. No es la elección la que nos salva. La elección realmente lo que hace es enseñarnos que todo fue por gracia. Entonces, ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al versículo 10. Aquí el Señor nos habla de que la salvación es un acto de gracia. Es decir, nada absolutamente que nosotros podamos hacer como seres humanos puede darnos la salvación ni la vida eterna. Pero la Biblia es clara que aunque la salvación es por gracia, Dios ha escogido al ser humano para ir y proclamar el mensaje de salvación. Dice Efesios 2, versículo 8 al versículo 9, dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es algo de nosotros, sino que es un don de Dios. Don es la palabra regalo. Así que todos somos salvos por la gracia de Dios, porque Dios decide que seamos salvos, dice a través de la fe. Dice, no por obras para que nadie se gloríe o se jacte o se enorgullezca. O sea, no hay nada que el ser humano pueda hacer en cuestión de obra para poder ser salvos.
Entonces dice, porque somos hechura suya, o sea, hechura de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios ha establecido obras en las cuales nosotros tenemos que andar como cristianos, y una de las obras en las cuales tenemos que desarrollarnos es la cuestión del evangelismo. Dios espera que la gracia de Él llegue a las personas que no le conocen a través del evangelismo. Dios ha establecido bien claro, dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, que Dios nos estableció a nosotros como embajadores. Un embajador es un representante de su país, es decir, un embajador no va a representar su partido político, un embajador no va a representar sus propias ideas, un embajador lo que hace es representar las ideas de su país. Normalmente está de acuerdo con esas ideas, o sea, usted no puede ser embajador de un país si no está de acuerdo con las ideas que su gobierno tiene. Entonces, en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, no a los apóstoles, no a los pastores, a cada cristiano. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Y luego dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, la Biblia dice que somos embajadores. Un embajador va representando al país. Pero es interesante que en el contexto del Nuevo Testamento o Antiguo Testamentario, en la cultura griega o romana o ese tipo de culturas, normalmente había un embajador que iba delante, antes de que el rey llegara a un lugar, había un embajador que llegaba y preparaba todo para que el rey pudiese llegar. Entonces nosotros como embajadores somos los que anunciamos las buenas nuevas del Evangelio y buscamos que el mundo se reconcilie con Dios. Porque no es Dios el que está peleado con el mundo. Es el mundo el que no quiere realmente tener nada que ver con Dios. Entonces dice acá que nosotros cuando somos embajadores no le estamos imponiendo al mundo un mensaje, sino que le rogamos prácticamente al mundo que se reconcilie con Dios, porque nosotros sabemos hacia dónde va el mundo cuando no tiene a Cristo. Mire, hermano, no importa el país que sea, no importa la situación social, económica o académica que una persona tenga. En realidad toda persona en el mundo necesita a Cristo. Y nos encontramos con una barrera muchas veces de que hay personas que piensan que son cristianas y no lo son. Entonces a veces cuando tú empiezas a conversar con esas personas, de hecho hoy escuchaba un mensaje que el pastor decía que un familiar que él tenía, él decía que él le pedía a los ángeles. Él le pedía a los ángeles para que los ángeles le dieran lo que él necesitaba. Entonces la gente tiene tantas creencias. Y cuando uno va y comparte el Evangelio, eso es lo único que puede producir la fe que puede salvar a la persona. Si nosotros no lo hacemos, estamos dejando de un lado el trabajo de embajador que tenemos de parte de Dios. Ahora, nosotros somos nuevas criaturas. Cuando vamos y le presentamos a una persona el Evangelio, estamos hablándole en el nombre de Dios. No es el nombre de la iglesia, no es el nombre de una denominación, no es el nombre del pastor o en mi propio nombre, es el nombre de Jesucristo. O sea, nosotros estamos tratando de guiar a las personas a que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces la Biblia es clara que esta es una responsabilidad para todos nosotros. No solamente unos pocos deben de llevar el Evangelio, sino que todos tenemos que hacerlo. En Mateo capítulo 28, Mateo 28 dice que hay una orden establecida por Dios. Mateo capítulo 28, ese es lo que se llama la gran comisión. Y en este pasaje es interesante porque el Señor rompe algunas costumbres, algunas ideas o algunos tabú que como iglesia tenemos. A veces hemos pensado que el evangelismo o las misiones tienen que ver con ir a otro país a alcanzar a otras personas con el evangelio. Tabú es que pensamos de que las únicas iglesias que pueden alcanzar a otros alrededor del mundo son las iglesias grandes. Pero el año pasado que estuve en el curso de perspectivas allá en Dallas,
Es interesante que en un momento le preguntan a uno de los hermanos que estaba ahí, un pastor, él tiene una iglesia latina, pero parece que él es anglo, es un hermano, y entonces él dice que ellos van a mainar todos los años, van 2 veces al año, cada 6 meses están yendo para allá y el hermano se lleva a personas de su iglesia. Entonces le preguntaba el hermano que estaba dando el curso, le decía, ¿usted es pastor de una mega iglesia? Le dice, sí. Dice, ¿y ustedes van a hacer misiones? Dice, sí, cada 6 meses vamos a mainar con un grupo de hermanos. Y en ese lugar donde fuimos, dice, no había ni siquiera un cristiano, un evangélico, nada. Todos eran personas que creían en espíritus y ese tipo de cosas. Y nosotros pudimos entrar por nuestro color de piel, porque nos parecíamos en color de piel. Entonces a nosotros nos aceptaron y pudimos entrar. No hablan español, no hablan ni siquiera inglés, hablan su propio idioma, pero de alguna manera encontraban siempre a alguien que pudiera traducir el mensaje. Entonces cuando le hablan de que él es pastor de una iglesia, de una mega iglesia, y que por eso ellos están haciendo evangelismo, al final el hermano le pregunta, bueno, pero ¿cuántos miembros tiene usted en su mega iglesia? Dice, 50. 50 miembros. 50 personas que asisten los domingos. O sea, no es cuestión de cantidad, es cuestión de entender lo que realmente Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, ahora que se está proponiendo el proyecto para Cuba, digamos, no es fácil la agitación de los hermanos en Cuba. Nosotros no podemos ir a lo mejor a Cuba a hacer evangelismo, pero ellos sí pueden hacerlo. Entonces uno pone un granito de arena cuando les ayuda, por ejemplo, la cuestión de reparación del techo. No sé si, bueno, Wesley en algún momento les va a contar que se dio una situación en Nicaragua. Él ha presentado fotos de una iglesia de niños que se le ha estado ayudando en algún momento. Y esa iglesia hace como, creo que fue la semana pasada, se les cayó el techo. Entonces quedaron sin nada. Pues entonces Wesley me dice, me agarraron en un momento donde no había realmente dinero en el fondo, ni dinero, pues no tenía tampoco dinero. Y Dios sobró porque me dio un trabajo donde pude pues suplir algunas necesidades, pero me dice que él fue a casa de unos hermanos a hacerles un trabajo y se los hizo pues gratis. Pero de alguna manera salió la conversación de esta iglesia en Nicaragua, que había esta necesidad, y dice que por la tarde los hermanos le llamaron y le dieron una ofrenda. Y esa ofrenda la mandó para Nicaragua y ellos pudieron arreglar el techo. Entonces Dios provee, hermano. O sea, a veces uno dice, pues es poquito, pero uno está haciendo la obra. Porque a veces uno se preocupa por lo que está pasando acá, pero hermano, nosotros no estamos tan mal como otros lugares. Ahí en ese lugar donde están estos niños, según me decía Wesley, el sanitario, la letrina o el baño, es un hoyo en el suelo. Y han puesto una pieza de madera encima del hoyo y los niños tienen que subirse, hacer equilibrio y hacer sus necesidades ahí. O sea, no hay pared ni siquiera de madera, sino que es un plástico que le han puesto alrededor para poder taparse. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad como iglesia de ayudar a estos ministerios. Ahora, pero eso no significa que en lo que estamos haciendo eso no vamos a hacer nuestro trabajo acá. Porque vamos, pues si usted se da cuenta, nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad a lo mejor mayor que otras iglesias en la ciudad de Montreal, porque en esta zona no hay otra iglesia latina. Somos la única en esta zona. Todas están concentradas en el lado este, pero en este lugar solamente somos la única. O sea, tenemos aquí a este lado judíos que hablan inglés, gente que habla francés. Y realmente como iglesia usted no va a encontrar nunca en la Biblia que Dios nos dice que vayamos y alcancemos solamente a los de nuestra raza o los de nuestros idiomas. O sea, aquí la mayoría hablamos más o menos en francés o hablamos más o menos el inglés. O sea, que sí podíamos evangelizar a cualquier persona que tenga la necesidad. Entonces en Mateo capítulo 28 es interesante cuando uno habla de misiones. Aquí en el versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús está hablando que toda la autoridad que pueda existir en el universo le pertenece a Él le ha sido dado por Dios el Padre. Es decir, Jesús establece primero la enseñanza de que quien manda es Él. Entonces aquí la cuestión y yo creo que Jesús lo hace para evitar discusiones, porque a veces nosotros cuestionamos las cosas como Dios las dice, y entonces Él dice en el versículo 19, según la versión Reina Valera, por tanto, id y haced discípulos. Ahora, es interesante
que en ese versículo la única orden que hay, el único verbo que está en imperativo es hacer. Es el único imperativo. Entonces muchas veces, por mucho tiempo, las iglesias hicieron énfasis en la primera palabra, por tanto, id. Y decían, ahí está la orden, hay que ir. Pero realmente la orden no está ahí. La orden es en hacer discípulos. ¿Por qué? Porque realmente la palabra id es un gerundio. Y un gerundio es la palabra yendo sería. Por tanto, yendo a ser discípulos. Y esto significa que Dios no está esperando que nos vayamos a la China para ser discípulos. No quiere que usted y yo nos vayamos a Cuba para ser discípulos, o a Nicaragua, o a cualquier otro país, no. La idea aquí es que donde vayamos, en el trabajo, en la escuela, en el autobús, cuando vamos a restaurantes, usted va a un restaurante a comer, llévese sus tratados. Ve a alguien ahí que a lo mejor habla español, déle su tratado, si tiene tratado en español. Si alguien que habla francés, pues un tratado en francés. O sea, la cosa es hacer el evangelismo, las misiones, en cualquier lugar donde yo me encuentre. Todos aquí, mucha gente toma autobús. Esa es una oportunidad excelente para evangelizar. Yo sé que a veces uno se cuestiona y dice, no, yo sé que no me lo va a aceptar el tratado. Hermano, déselo. Usted no sabe. Se ha dado testimonios de gente que se ha convertido a través de un tratado. Entonces, uno nunca sabe realmente qué es lo que Dios va a usar. A lo mejor no se va a convertir en el momento, pero de alguna manera Dios va a hacer va a usar lo que estamos haciendo para poder alcanzar la vida de las demás personas. Entonces, la orden acá es de ir donde estemos, en el ambiente donde nos encontramos. O sea, hay gente que usted conoce que nadie más en la iglesia tiene acceso para conocer. Hay gente que usted tiene como compañero de trabajo. Y a veces Dios le va a abrir la oportunidad para que usted dé algún consejo o alguna palabra de ánimo. Ahí está la oportunidad. Y a veces uno dice, sí, pero no sé qué decirle. Cuéntenle lo que Dios hizo en su vida. Cuéntenle lo que Dios ha hecho en usted. De dónde Dios lo sacó. ¿Qué es lo que Dios representa para usted? Porque la gente está cansada de religión. La gente cuando escucha de Dios muchas veces, lo que escucha es religión. Pero la gente está cansada de religión porque la religión pone un montón de obstáculos para llegar a Dios. Dios lo que quiere es una relación personal con las personas. Por eso el Señor dice, por tanto, yendo, donde vayamos, donde nos estemos moviendo, en cualquier lugar donde estemos, usted va a comprar una pizza, si encuentra a alguien por ahí, tiene un tratado. Puede ser que no venga a esta iglesia, pero eso no es el punto. El punto es que a lo mejor esa persona, a lo mejor va a decir, oye, esto es lo que yo necesitaba, a lo mejor va a ir a algún lugar cerca de su casa, pero usted ya hizo su parte. O sea, aquí no estamos tratando de que la gente se venga a nuestra iglesia, y estamos tratando de que la gente llegue a tener un encuentro personal con Jesús. Ese es nuestro trabajo. Y el Señor dice aquí claramente que Él tiene toda la autoridad para mandarnos esto. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 9. En primer lugar, el versículo 9 nos dice qué somos nosotros en Cristo, quiénes somos en Cristo. Nos habla de que somos gente privilegiada. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice qué somos en Cristo, el privilegio que tenemos de tener una relación personal con el Señor, el privilegio que tenemos de que podemos llamar a Jehová, lo podemos llamar papá, que podemos llamar Señor a Jesús, que podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Dice en el versículo 9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice, esto es todo lo que somos, dice, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro llamado. Somos especiales en Cristo y somos llamados a anunciar el Evangelio. Somos a contar a la gente quién es Dios. O sea, no le hable de su iglesia. No le diga, yo soy bautista, yo soy pentecostal, metodista. No, eso no, hermano, eso no es lo importante. Lo importante es presentarle a Cristo como único medio de salvación. O sea, usted puede ganar discusiones con otras denominaciones y eso no le ayuda absolutamente en nada. Lo que estamos tratando de hacer es que la persona entienda que hay un solo medio de salvación, que es a través de Jesús. Entonces Pedro claramente nos dice en el versículo 10, dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Antes ustedes y yo estábamos alejados de Dios y alguien fue usado por Dios
para que el Evangelio llegara a nuestra vida. Yo no sé, por ejemplo, dónde usted se convirtió, dónde fue su momento de encuentro con Cristo. Por ejemplo, yo me convertí en Boston, bueno, en Cambridge específicamente, en la primera iglesia bautista ahí de Cambridge, con el hermano Roberto, que era dominicano, y él predicando, ahí Dios tocó mi vida. O sea, me imagino que en ese momento ellos tampoco se imaginaron que en un momento yo iba a estar en el ministerio. O sea, uno nunca sabe dónde Dios va a llevar a la persona que en ese momento yo le estoy compartiendo el Evangelio. Uno no sabe. O sea, cada persona es valiosa para Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que el Señor nos ha dado el poder para testificar. Hechos 1:8, el Señor nos ha dado el poder para testificar. O sea, Dios no quiere que lo hagamos en nuestra fuerza. Dios no quiere que lo hagamos según nuestra capacidad. Dios quiere que dependamos del poder del Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo. Dice el versículo 8. De hecho, del versículo 6, es interesante porque los discípulos muestran lo que muchas veces es nuestra actitud como iglesia. Hay iglesias que estamos tan enfocadas en pelear unas con las otras por cuestión de diferencia de opiniones, diferencias de doctrina, diferencias de liturgia, diferencias de alabanza, diferencias de creencias o de prácticas. O sea, cada iglesia trata de imponerle a la otra. Hay iglesias, yo he escuchado de iglesias que se sienten como superiores porque ellos cantan un estilo de alabanza propiamente y dicen, nosotros somos superiores porque tenemos este estilo de alabanza o porque tenemos este tipo de predicación o porque tenemos otros programas. Entonces, a veces estamos discutiendo por ese tipo de cosas. No nos damos cuenta de que mientras nosotros peleamos entre nosotros mismos, la gente se está yendo al infierno. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, los discípulos estaban tan preocupados queriendo saber cuándo iba a ser que Jesús iba a regresar a establecer el reino. Y él dice, no les importa a ustedes eso. Lo que tienen que saber es que va a venir el Espíritu Santo y les va a dar poder para que sean testigos, vayan y prediquen el Evangelio en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, a veces estamos tan enfocados en cosas que son importantes pero que son secundarias y olvidamos que el aspecto importante, la misión principal de la iglesia es llevar el Evangelio. Entonces se nos olvida eso, se nos olvida que somos llamados. Ese es un llamado para todos, hermano. Yo he escuchado cristianos que me dicen, no, a mí no me hable de evangelismo porque yo no quiero tener nada que ver con eso. Hermano, eso no es una opción. El evangelismo no es una opción. Esa es una orden de parte de Dios. Jesús nos dijo, bueno, vayan y evangelicen todos los que quieran. Los que no les guste, los que a lo mejor les dé vergüenza o les dé temor o no tengan tiempo, no lo hagan, tranquilo, no hay problema. La cosa es que te conviertas y que te mantengas en la iglesia, si vienen a algún ministerio y por lo demás no importa. Nunca la Biblia dice eso, hermano. La Biblia dice que Jesús manda y que nos ha dado la orden de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. O sea, nadie, hermano. Ahora, si yo no le presento el Evangelio a las personas, ¿cómo las personas van a llegar a tener un encuentro personal con el Señor? No hay otra manera, hermano. Solamente a través de la predicación del Evangelio. Y como dice el apóstol Pablo, hay gente que piensa que el Evangelio es locura. Pero ese es el medio que Dios decidió usar para poder alcanzar la vida de las personas que todavía no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. El apóstol Pedro dijo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no hay nadie más, hermano. Es decir, nosotros podemos quedarnos cómodamente en las cuatro paredes de la iglesia y esperar decir, bueno, si la gente quiere que venga. Hermano, si nosotros como iglesia nos quedamos esperando a que la gente venga a nuestras iglesias, lo que va a pasar es que la gente se va a morir sin Cristo. Y cuando lleguemos al lugar donde nos tendremos que enfrentar con el Señor en el tribunal de Cristo, y el Señor nos presente, nos pida cuentas, ¿qué razones podemos dar al Señor? No le podemos decir al Señor es que
yo nunca recibí un curso de evangelismo. Díganme dónde dice la Biblia que tenemos que recibir curso de evangelismo antes de ir a evangelizar. No. Si usted es convertido, usted tiene que evangelizar. Esa es la responsabilidad que tenemos todos aquellos que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, algunas cosas que los cristianos necesitamos tomar en cuenta cuando se trata de evangelizar, porque no se trata de ir afuera y decir, yo lo voy a hacer, no importa. Yo sé que tratando de hacerlo en sus fuerzas. Una de las cosas importantes cuando uno va a evangelizar, tenemos que estar preparados espiritualmente. Una de las cosas importantes es que usted y yo no podemos hacer el evangelismo en la carne. No podemos andar, digamos, mal en nuestra vida y pretender ir a hacer el evangelismo y no prepararnos espiritualmente. Hermano, el evangelismo es una lucha espiritual. Hay gente que te va a discutir, que te va a cuestionar, y solamente el Espíritu Santo puede convencer a esas personas de su pecado. O sea, yo tengo que orar. Por eso, Señor, si usted va a la Biblia, siempre el Señor Jesús mandaba a dos. ¿Por qué no mandaba uno por uno si se pudiera cubrir más espacio? Porque mandaba a dos, y creo yo que a lo mejor es así, porque uno hablaba y el otro estaba orando. Porque es una lucha espiritual, hermano. Es una lucha espiritual. Satanás no quiere que la persona entregue su vida a Cristo. O sea, Satanás no quiere que la persona se salga de su reino y se pase al reino de Jesucristo. Satanás no quiere que la persona sea salva. Entonces hay una lucha espiritual. Mientras uno habla del evangelio, el otro está atrás orando. Que el Señor le dé palabra a la que está evangelizando, que le abra el corazón al que está escuchando para poder tener un encuentro personal con Jesús. Hay que prepararse espiritualmente. Pero ya en el proceso, ya en el momento, tiene que haber alguien más que esté orando por nosotros. Ahora, no significa que siempre va a haber el mismo, va a ser el que esté hablando, y siempre va a ser el mismo que esté orando, porque orar puede parecer fácil. O sea, yo oro por ti, yo te voy a sostener mientras tú le evangelizas. No, hay un momento que hay que intercambiar. O sea, todos somos llamados a apoyarnos unos a otros. Debemos de hablar a Cristo en cualquier momento y lugar. Si usted está esperando a que la iglesia establezca una salida planificada para evangelismo, hermano, el evangelismo tiene que ser en cualquier momento, en su tiempo, cuando usted sale. Por ejemplo, cuando Rolfán lleva a Simón al pediatra, excelente, hermano. Allá hay mamás esperando. Los demás no tenemos bebés, así es que no vamos al pediatra. Así es que ahí está la oportunidad de hacerlo. O sea, siempre hay oportunidad de uno poder hablar del evangelio. Los que usan autobús, qué bendición, hermano. Poder hablarle a las personas casi siempre, si usted es regular a su trabajo en autobús, casi siempre van a ser las mismas personas que se van a subir al autobús, casi siempre. Entonces hay un momento que ya los ves, las mismas personas todos los días de la semana. O sea, hay personas a las que uno puede hablar del evangelio en cualquier momento y en cualquier lugar, en su lugar de trabajo. En su lugar de trabajo, en la escuela, en el autobús, en la clínica, en el supermercado. Esta semana fuimos a comer con mi esposa y cuando estábamos comiendo vimos que llegaron unas familias latinas. Entonces empieza la lucha. Si les hablo o no les hablo, ya uno escucha el acento, estos son salvadoreños por el acento. O son nicaragüenses, o son guatemaltecos, pero por ahí están. Entonces uno les ve la cara, hermano. Ya con la cara uno dice, estos son latinos. Y ya como con la duda, ¿le doy o no le doy tratado? Entonces Dios nos da la oportunidad de darle tratado a las personas, hermano. Uno no sabe lo que puede hacer. Puede ser que nunca vengan a esta iglesia. Pero si eso sirve para que esa persona en un momento se le despierte la curiosidad y van a una iglesia que está cerca de su casa, fantástico. Porque lo que estamos aquí no es trayendo gente a nuestra iglesia, es que la gente entre a formar parte del reino. Debemos buscar la forma más natural de presentar el evangelio, o sea, no trate de hacer algo donde usted no se sienta cómodo. A lo mejor usted dice, bueno, hay gente, yo no sé si usted lo ha visto en otros países, pero nosotros lo veíamos allá en Brooklyn, en Nueva York, que había gente que se paraba en los parques con un megáfono a predicar ahí en voz alta. No todos pueden hacer eso, de parar según o gente que se ha parado en el autobús
frente a todos y empieza a evangelizar. No todos pueden hacer eso. Si la otra vez que le tocó a Katia darle los anuncios acá, la pobre estaba temblando. Los anuncios, hermano. Y estamos dentro de la iglesia. Entonces no todos somos llamados a hablar en público. Pero usted tiene que buscar la manera. ¿Cuál es la manera más práctica, más cómoda para usted de hablar del evangelio? Pero hay que buscarla. O sea, no tratemos de ver aquello que no podemos hacer como un obstáculo para no hacer el evangelismo. Cada persona tiene una forma de hacerlo. Cada persona tiene una forma en que puede alcanzar a otros a través de la amistad. De hecho, nos conversaba un hermano, un pastor mexicano, que allá en Estados Unidos, él fue salieron a evangelizar con una hermana. Y llegaron a una casa y eran árabes. Entonces, cuando el árabe lo ve, pues ve el color pues, de la piel y le da el saludo pues, del árabe, ¿no? Y entonces él le responde el saludo, porque uno a veces puede ver como mal el saludo, pero realmente el saludo del árabe es que solamente hay un solo Dios. Ese es el saludo realmente del árabe. Entonces uno le responde, sí, solamente hay un Dios. Entonces, claro, nuestro Dios es diferente. Entonces, pero cuando él llega a la casa, el árabe le abre la puerta, le dice, oye, entra, pasa a mi casa, ¿quieres café? Y ya entraron le dio el árabe la oportunidad de entrar a la casa y conversar. Y él le dice, oye, ¿el sábado qué haces? Le dice este pastor, le dice al árabe, le dice, ¿qué haces el sábado? Le dice, pues no sabemos. ¿Por qué no viene a nuestra casa y hacemos carne asada? Y el árabe dice, ¿de verdad me vas a invitar a tu casa? Sí, yo te invito a mi casa. Y ahí empezó la conversación, la amistad. Y a través de la amistad, ya el árabe baja las... ¿Por qué? Porque él en su mente, el concepto que tiene es que todo cristiano es un enemigo. Entonces este pastor aclara, dice, no, nosotros no somos cristianos como cualquier otro, nosotros somos discípulos de Jesús, discípulos de Jesús, de Yeshua. Entonces ya el árabe ya se pone ya baja la defensa y dice, está bien, porque ellos también creen en Jesús como profeta. Entonces hay un punto común, y como él ve que hay una amistad, que hay una aceptación, da la apertura para que la persona pueda escuchar el evangelio. Todos conocemos gente árabe, a veces tenemos como un cierto rechazo, ¿verdad?, hacia ellos, pero son gente, pero si usted lo va a ver realmente a la Biblia, los árabes son descendientes de Abraham, hermano. Son descendientes de Abraham, o sea, son primos en la línea sanguínea de Jesús. Entonces, hay que orar por ellos. Y Dios está trayendo, creo yo, está sacando... A lo mejor ellos tienen su propia agenda, pero Dios está sacando muchos árabes de sus países para ponernos al alcance de la iglesia. Porque allá en sus países uno no puede hablar del evangelio libremente, aquí sí. Aquí sí no puede hablar del evangelio. Aquí sí no puede decirles que Jesús es el único medio de salvación. Aquí uno puede entrar en un diálogo, hay un idioma común, porque podemos hablar en francés con ellos. En su país no funciona eso así. Allá te matan, aquí no pueden hacer eso. Entonces, si hay cosas que Dios va haciendo para que la gente pueda llegar a tener un conocimiento personal con Cristo, pero cada uno tiene que buscar una forma natural a través de la cual podemos presentar el evangelio. Dice, debemos ver los encuentros con otras personas como citas divinas. O sea, tenemos que tener las antenas paradas, estar atentos cuando Dios te pone una persona cerca. Cuando una persona se te acerca y te pregunta, oye, cualquier cosa, puede ser esa una oportunidad que Dios está dando para evangelizar. Yo sé que a veces uno dice, no, pero estoy ocupado, no puedo en este momento. Hermano, hay que aprovechar, aunque sea un tratado. A veces cuando usted ve en el metro, como este momento que estábamos en el restaurante, pues uno no se puede parar con la gente a evangelizar. Pero un tratado uno sí puede darlo. Allá atrás hay bastante literatura. Ahora tenemos en inglés, en francés, hay Nuevos Testamentos para dar, entonces hay revistas en francés. Hay tantas cosas. De hecho, las revistas que están ahí son para darles en los hospitales. Usted lleva unas 2 de esas y va al CLCC o al hospital y le da una de esas en francés, hermano, ahí está. Y si de alguna manera viene alguien que solamente habla francés, de alguna manera, hermano, traducimos el mensaje para que la persona pueda... de hecho, estamos buscando ya un sistema de traducción. Porque si no hay iglesia, en esta zona no hay mucha iglesia francesa. Entonces, si nosotros no aprovechamos para hacerlo, la gente no va a ir
a ningún lugar donde pueda encontrarse con Cristo. Ahora, no debemos preocuparnos por los resultados, porque a veces estamos tan ocupados que, ay, no se convirtió. Hermano, tranquilo. Si no se convirtió, pues bueno, se convertirá en otro momento. Pero mi responsabilidad es hablar del Evangelio y dejar que Dios haga la obra. Yo no sé de cuándo de ustedes se convirtieron en el primer momento que les hablaron del Evangelio. No, hermano. Pero a mí me tuvieron que insistir mucho tiempo. Entonces, no es así. Entonces, a veces pensamos que cuando uno habla del Evangelio a una persona y no se convierte, dice, ay, a ver, por eso no lo hago, porque no se convierten. No, hermano, déjele el tiempo al Señor. El Señor tiene un momento para cada persona. Nuestros hijos, hay que orar por ellos. Que en su momento Dios va a tocar sus vidas. En cualquier momento Dios va a llegar al punto de tocar el corazón de nuestros hijos. Y puede hacer que ni aún sea a través de nosotros. Puede a lo mejor que sea a través de un amigo en la escuela. Sabe que en las universidades ahora hay muchos grupos de estudio que jóvenes han establecido, jóvenes cristianos. Entonces, motivar a nuestros hijos, orar para que a lo mejor Dios los llame a uno de ellos, a uno de esos grupos, y de pronto nos lleve con la sorpresa de que han entregado su vida a Cristo. O sea, hay que orar por ellos, que nosotros hagamos nuestra parte de compartir el Evangelio, pero que en algún momento también pongamos sus vidas en las manos del Señor, para que el Señor haga las cosas como Él realmente quiere. Ahora, debemos de orar constantemente por las oportunidades para hablar a otros para Cristo. Cada vez que salimos de la casa, digámosle, Señor, dame la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Dame la oportunidad, aunque sea uno, Señor. Aunque sea uno. Puede ser que a lo mejor no se convierta en ese momento. Puede ser que ni siquiera me escuche, pero yo hago mi tarea. O sea, a veces nos preocupamos porque la gente no quiere escuchar. Yo no puedo obligar a alguien a escucharme, pero sí es mi obligación tratar de hablarles. Si la persona no se convierte o no escucha, esa es su decisión y yo tengo que respetarla. Pero mi responsabilidad es llevar el Evangelio a esa persona. Sí, hermano Juan, perdón. Usted hacía mención de que dentro de la Biblia, una de las ordenanzas era que enviaba a nuestro Señor de dos en dos, uno para que orara y otro para que ministrara. Mas, sin embargo, yo me he encontrado en ciertas situaciones en las que he tenido que hablar del Evangelio. Claro. No he tenido que ir a la par mío y han venido ataques. ¿Qué puedo hacer en ese momento si no puedo orar en ese instante? Orar antes de irnos al evangelismo, o antes, cuando uno ve que está la oportunidad, en ese momento orar, Señor, dame la palabra. Permite, Señor, poder hablarle a esta persona del Evangelio. Y muchas veces, hermano, en el momento que uno está escuchando, decirle, yo he hecho eso. Aun cuando alguien viene y me pide una consejería. Yo estoy escuchando a la persona, pero yo digo, Señor, ayúdame porque no sé qué decirle. No sé qué decirle. Entonces yo estoy orando al Señor, pero el Señor está poniendo las cosas en las manos para que Él me dé la palabra que le voy a dar a esas personas. Entonces, pero al mismo tiempo, orar antes de salir a la mañana, hermano. Se dé o no se dé la oportunidad, yo por lo menos ya oré. Ya me puse a cuenta y le dije, Señor, mira, ayúdame si se da la oportunidad de compartir tu palabra. Ayúdame a hacerlo de la mejor manera, Señor. Dame la palabra. Dame digamos, la sabiduría para hablar a esta persona sin discutir, sin falta de respeto, pero a decir de la manera clara y sin violar, digamos, lo que es la otra persona. Pues porque a veces cuando vemos que la otra persona no se convierte empezamos a atacar y eso no se trata no se trata de eso. Yo presento el Evangelio y dice la Biblia que tenemos que presentarlo con mansedumbre. Yo tengo que ser tranquilo. Cuando la otra persona dice, no, no me interesa, yo respeto. Pero yo cumplo mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es de convertir a la persona. Mi responsabilidad es de hablar del Evangelio y dejar que la persona tome sus decisiones. Como hablábamos el viernes de la cuestión cuando viene una persona a buscar consejería, que su esposo, por ejemplo, la maltrata. ¿Qué consejería uno le puede dar a una persona así? Tú no le puedes decir que se separe o que no se separe. Tú le tienes que presentar las opciones y la persona debe tomar su decisión. Porque hay personas que tú le puedes decir a una mujer, por ejemplo, la esposa la maltrata y tú le dices, sepárate. Pero a lo mejor ella, en lugar de hacer eso, aunque le convenga, toma la actitud de pensar que tú, que diste la consejería, no entiendes lo que realmente están pasando. Porque ella ama a su esposo.
Entonces, uno lo que hace es darle un consejo, darle las opciones y que la persona tome sus decisiones porque no es tu vida, es la vida de ellos. Entonces, cuando uno evangeliza, uno tiene que presentar el evangelio y respetar la opinión de las personas. O sea, yo lo comparto y dejo que la persona tome su decisión. ¿Sí, Marisela? Nada más quiero que todos tengan la confianza de que hay otras personas que están orando por todos aquellos que están evangelizando. Claro. Porque todo el día hay gente que evangeliza, pero hay quien está orando por su lado. Hay personas que se dedican a orar por todas las personas, como los misioneros, los evangelistas, los pastores, los que están compartiendo la palabra en esos momentos. Okay. O sea, tener esa confianza de que, aunque no haya quien al lado, ¿sí? Pero hay quien está orando atrás de ellos, aunque ellos no lo vean físicamente en esos momentos. Ok, vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, Señor. Prepara nuestro corazón para lo que viene, Señor, prepara las alabanzas, la oración, la predicación y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Y Padre, también ayúdanos a poder alabarte con todo nuestro corazón, Señor, dejar a un lado cualquier cosa, cualquier carga, Señor, y poder depositarla en esta mañana en tus brazos, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por todo en el nombre de Jesús. Amén.